Presentamos Somos Cultura 24/7. Buenos días para todo Panamá, para los amigos de la emisora 88.9 y los amigos de TV Plus Panamá, tu canal de opinión. Por supuesto, el tema de hoy, coronavirus, y como hemos ya hecho distintos sábados, nos hemos centrado en un país en especial para saber cómo están enfrentando la situación del coronavirus y en este momento tenemos a un gran compañero, un gran hermano, una persona que la verdad que nos sentimos orgullosos de que nos haya aceptado poder hacer esta entrevista desde el hermano país de México. ¿Cómo andamos, Rafael? Saludos. Hola, saludos desde México para Panamá. Un saludo y mucho gusto estar con todos vosotros compartiendo esta mañana de sábado. Yo asumo, Rafael, que ahora mismo nos encontramos en plena cuarentena. ¿Cómo se vive en México el coronavirus? Bueno, pues se está viviendo primero primero con miedo, porque al final, aunque el miedo es libre, pero aquí en México, pues la verdad que tenemos la experiencia del H1N1 muy reciente, de hace 11 años. Entonces, primero con incredulidad, no querían creer en que esto era verdad, y ahora pues el golpe de realidad llega y estamos con miedo, ¿no? Y en general te diría que es casi el principal. Miedo al virus y miedo a la situación económica que viene desencadenando de esta situación, ¿no? De esta pandemia. Exactamente, si tienen las cifras, aproximadamente cuántas personas están infectadas y cuántas personas han fallecido. Ok, mira, en ese sentido, aquí hay dos cifras fundamentales. La primera, que es la oficial, que es la que proporciona el gobierno a diario y la cual nosotros desde Voz México estamos siguiendo. Y la segunda, que es la que también da el gobierno, pero da como un estimado, que es lo que sale como del modelo Centinela, que llaman acá. Los datos como tal están diciendo que hoy estábamos con 13.000 casos diagnosticados ya. Estamos en el momento de aceleración de la famosa curva en la que todos nos estamos haciendo especialistas y 13.000 casos confirmados, pero el modelo Centinela dice que hay que multiplicar aproximadamente entre por 8 y por 9, lo cual nos estaría llevando que en México tenemos como 100.000 casos aproximados, ¿vale? Eso sería la situación. En cuanto a fallecidos, pues estamos casi como con el resto de países ya en un 10%, estamos cerca del 10% de letalidad, con lo cual estamos como en los 1.300, 1.400 fallecidos, pero muchos pendientes de ese diagnóstico todavía, o sea, todavía hay muchos más que todavía no han recibido esa prueba, con lo cual esa cifra en los próximos días va a seguir incrementándose. Para nosotros en Panamá, ¿qué es el modelo Centinela? Muy bien, es una gran pregunta que aquí los expertos lo saben explicar bien, pero yo te voy a intentar hacer muy... El modelo Centinela es que se estableció bueno, se está estableciendo para todas las enfermedades, no solo para COVID. El modelo Centinela lo que es un modelo estadístico que con el número de pruebas que se realizan y los casos que se están detectando oficialmente hace un match. Y ese match me da un numerador que me dice que va a haber más, o sea, hay más casos que los que realmente se detectan, porque sabemos que la cantidad de test que se están haciendo en general en todos los países de Latinoamérica es muy inferior a los necesarios, ¿no? Para detectar. Entonces, ese modelo Centinela lo que hace es utilizar menos recursos, hace menos test y luego hace una proyección estadística. Esa proyección estadística dice que es ahora mismo un por 8, un por 9 la cifra de datos detectados sobre los que son reales, porque además sabemos que esta enfermedad es muy traicionera, en el sentido de que hay mucha gente que la pasa y no, o sea, tiene síntomas leves. Entonces, no se detectan, no se hacen test, entonces se estima que ese por 8, por 9 de forma estadística nos da. Esa cifra va cambiando a medida que va avanzando la enfermedad y a medida que se hacen más test. Pero ahora mismo el panorama en el que nos encontramos es que es un por 8 o un por 9 o un por 10 incluso dicen algunos, ¿no? Donde estaríamos ahora mismo. Lo que entiendo es que el modelo Centinela trabaja aproximación. Así es, bueno, es más bien una reducción estadística realmente, ¿no? Es como una forma de empleando menos recursos y aprovechando la estadística para que esos recursos nos ayuden a sacar ese número estimado. Si bien en todas las gráficas que compartimos vamos siempre a casos confirmados. El modelo Centinela nos sirve más o menos como pues una estimación, propiamente dicho. Las estimaciones en este tipo de enfermedades son muy peligrosas. Pero entonces lo que me informa es que se hacen menos test. Sí, pues como está pasando en todos los países de Latinoamérica. Cristian, si agarramos todos los países de Latinoamérica, vemos que los test por millón de habitantes son los más bajos que hay en el mundo ahora mismo. Entonces, la única forma de hacer esas estimaciones es con este tipo de ejercicios estadísticos, ¿no? Que nos ayuden a sacar.
¿Por qué te hago la consulta? Porque en Panamá la verdad que se ha implementado hacer muchos tests y por supuesto que hacer la gran cantidad de tests sale un porcentaje determinado de personas infectadas. Pero ahora te hago una consulta. Se dice que el que no busca casos no encuentra y el que no encuentra no compara. ¿Cómo me Exactamente. das esta explicación? Porque me quedas un poco confundido. Cristian, es que has dado la gran verdad. Muchos gobiernos en el mundo están decidiendo jugar a la gallinita ciega. No sé si el símil se entiende. Es un juego Sí, 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 que sí. yo de niño jugaba en España. Pues te tapas los ojos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues es algo parecido. Muchos países, incluido España, o sea, también te estoy diciendo que aunque sea, pues prefieren no conocer la gravedad. Primero porque conocerla es costoso, ¿eh? Entonces, hay países donde, como bien dices, Panamá es de las excepciones dentro de Latinoamérica, pero ni siquiera, y te soy franco, ni siquiera está en los niveles que son necesarios, ¿no? Ujú. Porque la única forma de vencer a este virus es hacer políticas correctas de aislamiento. Y las políticas de aislamiento se hacen, pero no diciendo todo el mundo en su casa. Sí, esa es una medida de aislamiento, pero es más efectiva las medidas de aislamiento específicas, ¿no? Oye, tú eres personal de riesgo, tú no lo has pasado, acabas de estar con personas que sí lo han pasado. Entonces, como lo han hecho otros países, otros modelos, Singapur, Corea del Sur. Entonces, ese es el modelo y solo ese modelo se puede hacer con muchos test. O sea, incluso muchos test a muchas personas y muchas veces. O sea, porque hoy pues, Cristian, hoy no estás contagiado, gracias a Dios, pero la semana que viene lo puedes estar. Entonces, hay que ir trazándote para generar un documento que se puede llamar pasaporte sanitario. Otros países son aplicaciones con un QR. Eso solo se hace con muchos, muchos test. Y los países que van a salir antes de esto son los que están haciendo más test. Y el resto, pues, están jugando a la gallinita ciega, tapados y tirando adelante. Vives en México. Vivo en México, yo llevo viviendo en México 7 años, ya casi camino de 8. Soy Así que, español. Mi así que lo... acento todavía me traiciona, pero, pero sí. Y aquí, como entre otras labores, como te indicaba, soy coordinador nacional de Voz México. Y desde aquí pues curamos mucho los datos que nos llegan y revisamos los datos de todo el mundo, no solo de México, sino de todo el mundo, para dar estadísticas fiables a nuestros seguidores. Por eso, ahora te doy una segunda consulta. ¿Podrá un país de aproximadamente 130 millones de personas evitar contagios masivos? No, a ver, para evitar contagios masivos hay 3 estrategias. La primera ya le hemos dicho, test masivos. No se está haciendo, con lo cual ya tenemos el primero. La segunda es las zonas que tengan mayor densidad, reducir la movilidad. Por ejemplo, una ciudad como Ciudad de México, con su área conurbada, con más de 25 millones de personas, pues es una bomba de tiempo, una bomba de relojería. O sea, ahí eso generalmente nos va a crear un problema. Entonces, en esas zonas donde la densidad es alta, la movilidad hay que reducirla. Y luego, en las zonas donde son bajas, porque sí, hay muchos municipios donde no hay ni un caso, afortunadamente. Esos lo que tienen que cuidar mucho es esas fases de aislamiento y evitar contactos con zonas donde sí está muy alto. Entonces, ¿un país de 130 millones lo puede evitar? Sí, lo puede evitar. Lo ha evitado China con casi 1.000 millones, lo está evitando Japón, lo están evitando muchos países. Pero hay que tener estas 3 máximas claras. No existe otra forma. Y aquel que encuentre otra forma, que no sea la vacuna, por supuesto, pues tendrá el secreto. Y no existe otro ahora mismo, desgraciadamente. Pero lo que puedo entender entonces es que el gobierno de México y algunos gobiernos adicionales están yendo en contra a lo que muchos están implementando. ¿A qué se debe? ¿Quién tiene la razón? Pues mira, esto no es un tema de razones, Cristian. Esto es un tema, primero, de capacidad económica. Pues un país como Corea del Sur puede hacerlo sin ningún problema porque tiene una de las economías más pujantes del mundo. Y el coste de mantener esos sistemas de vigilancia, pues lo pueden hacer. Otros muchos países pues, tienen gobernantes mediocres. No voy a citar ninguno para evitar entrar en Claro. política, ¿no? Pero muchos otros países tienen gobernantes mediocres. Entonces no toman las decisiones correctas o sus expertos pues estaban mirando a otra cosa. Y otros países, pues políticamente no se lo pueden permitir. Entonces, más bien, cada uno, yo creo, ahí más que creo que cada uno hace lo que puede. Quiero pensar, no creo que ningún gobernante se quiera cargar a su propio país, ¿no? O quiera hacer que su propio país sufra. Entiendo que hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Y las medidas mejores son las medidas, en este caso, más caras y más difíciles de mantener. Y no todos los países, más bien la minoría pueden hacerlo, desgraciadamente. Ya que México va a entrar en la fase 3 de contagio, podemos entender que los muros no paran virus.
y eso es muy importante. La movilidad de la gente es lo que influye. Exactamente en el día de hoy, ¿cómo está la cuarentena, la movilidad en todo México? Pues te cuento, Ciudad de México sí se está tomando muy en serio, o bastante en serio, las medidas de restricción. Sin embargo, no creas que se ha desplomado, o sea, podemos tener a lo mejor un 60-70% menos de tráfico de un día normal, por ejemplo. Pero es que hay que tener una cosa muy en cuenta. Y este discurso que se da a algunos países de quédate en casa, que es perfecto y que es lo ideal, pues hay mucha gente en México en concreto pues que no se lo puede permitir. Estamos hablando de que el 80% de la población en México vive y come con lo que saca de su día. Y estamos hablando de un país de 130 millones, el 80%, así calculando gruesamente, estamos hablando de 110 millones de personas que viven, o de 100 millones de personas que viven en esa circunstancia. ¿Cómo le puedes decir a esas personas que se queden en su casa durante un mes, durante mes y medio, durante 2 meses? Pues el virus lo puede matar, pero el hambre mata seguro. Entonces, se está siguiendo a medias. Y luego, según los estados, el otro día sacamos un gráfico de movilidad que nos proporcionó una empresa que hace estudios sobre uso de celulares. Y en el norte, en algunos estados del norte sí se está siguiendo un poco más, pero en algunos estados del sur la reducción está siendo mínima. Entonces, pues México, como bien sabes, es un país muy grande con muchas realidades y en cada realidad pues se está siguiendo. No hay una forma general, aunque como bien dices, la fase 3 exige un esfuerzo de reducción de movilidad pues lo más absoluto posible, especialmente por municipios. Sí se está haciendo un ataque por municipios, no un ataque global de todo el país, porque sería imposible, pero un ataque por municipios. Municipios en los que tienen algún caso o cercanos a algo, o municipios que sean vecinos de otros municipios que sí tienen casos, pues sí están teniendo más medidas estrictas. Aquellos que ni tienen casos, ni tienen alrededor ningún caso, pues están con unas medidas más relajadas, ¿no? Ok, haciendo comparaciones en Panamá, ¿cómo es el proceso para en Ciudad de México para poder desplazarte? ¿Hay alguna restricción, algún documento? ¿La cuarentena es voluntaria? No, aquí la cuarentena es 100% voluntaria. O sea, sí hay unas recomendaciones del gobierno, sí se están poniendo restricciones a la movilidad, como por ejemplo implementar los hoy no circula, que son los mismos que se implementan cuando hay mucha contaminación, pues para intentar reducir esa movilidad. Pero no hay sanciones, no hay multas. Algunos estados sí exigen que tengan que salir con su tapabocas y sí pues intentan que esa movilidad sea reducida, pero no es como en otros países de Latinoamérica o de Europa, donde pues, la policía prohíbe y te multas, ¿no? si te ve directamente en la calle. Aquí esa reducción de movilidad lo que busca es una responsabilidad. Hay un detalle importante que te quiero tener en cuenta. Aquí muchas empresas privadas, hace más de un mes, incluso 40 días, ya mandaron a sus trabajadores a trabajar desde sus hogares, con lo cual esa reducción ha sido muy paulatina, o sea, se empezó a notar mucho antes, con lo cual no ha habido como un parón de golpe, sino que esas empresas, sobre todo en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, ciudades más grandes, sí han implementado, pero mucho desde el sector privado, o sea, que se les dio facilidades a los trabajadores que pueden, por supuesto, hacer desde su domicilio. Y ahí sí se ha notado mucho esa responsabilidad del sector privado, que es el que impulsó esos cambios. ¿Cuál es la situación económica de México antes de la crisis y ahora que están en la crisis? Pues esa es una pregunta muy complicada. La situación económica, ya estábamos con dos trimestres consecutivos de recesión, o sea, en negativo, con lo cual la situación económica del país estaba muy complicada. Se suma el COVID, que según están hablando, puede ser una reducción del -6 al -7% del Producto Interno Bruto, o sea, un impacto sin precedentes, pero es que se suma la crisis petrolera, porque sabemos que México es un país, pues últimamente su producción de petróleo no es la fundamental, pero México se nutre de 3 industrias principalmente. Las remesas, el dinero que viene de Estados Unidos, el petróleo, que ya sabemos lo que está pasando, y el turismo, no quiero ni hablar. Entonces, el panorama económico para México creo que puede ser, y desgraciadamente, el peor. Solamente voy a poner una luz de esperanza porque no me gusta siempre hablar de las cosas negativas, voy a poner una luz de esperanza. México tiene una gran capacidad de mano de obra, de trabajar para hacer mano de obra para otros países. Con la situación actual del peso mexicano muy devaluado, con la situación actual en el cual las manufacturas se van a impulsar muy rápidamente, la salida de la crisis sí se puede producir en V y no en U, como en otros países, dado que esa demanda de mano de obra barata, perdón por la palabra, pero es verdad, mano de obra barata,
pues puede ser un motor para la recuperación de México para los próximos meses. Pero tiene que ir acompañado de que las remesas se recuperen, el turismo se recupere, aunque sea levemente, y el petróleo vuelva a una senda más lógica, ¿no? Que sería lo único que puede hacer que México, junto, como te decía, la capacidad de manufactura, salga rápido, y cuando digo rápido es entre 6 y 9 meses de la peor parte de la situación económica. México se vio muy afectado con el tema del epicentro cuando apareció el tema de la gripe H1N1, aproximadamente en el 2009. ¿Cuáles fueron las lecciones que aprendió México particularmente en una situación de este tipo de pandemia y cómo trata de comparar esa situación con la que está viviendo ahora? Pues mira, son experiencias sabidas y experiencias cumplidas. Creo que ha permeado más en la sociedad civil que en los gobiernos. O sea, aquí desde muy pronto empezamos a ver a la gente con los tapabocas, desde muy pronto. Como te digo, las empresas tomaron acciones y parte de los mecanismos que se están implementando desde el gobierno salieron desde esa crisis del H1N1. De hecho, por ejemplo, el modelo Centinela se lanzó, se perfeccionó en esa crisis, ¿no? Entonces, en cierta medida sí se está aprovechando, pero creo que más lo que ha permeado la sociedad civil que propiamente dicho los gobiernos, ¿no? Siempre hay un aprendizaje, por supuesto, igual que en el sismo de hace 2 años ya, casi 3, al que hubo en el 85, pues se tenía aprendizajes, pero creo que estos permean más en la sociedad civil que en los gobiernos. Ya que estamos hablando del tema de los gobiernos y por supuesto la experiencia que hubo en el 2009, en la región ha acrecentado mucho el aumento del populismo. Estamos viendo en todo lo que es Latinoamérica, obviamente, y usted se ha referido a esto de que a través de lo que ocurrió en el 2009, es la empresa privada por la experiencia y la sociedad que ha tomado estas estrategias. ¿Nos puede decir por qué se ha venido creciendo el tema de un lenguaje popular en vez de irnos a un lenguaje técnicamente científico? Es una gran pregunta y ahí sí ya no voy a poder obviar meterme en política, aunque sea de forma tangencial. El crecimiento del populismo, especialmente en América del Sur, pero en general en todo el mundo, es un grave problema. Es un grave problema. En España, y perdón que lo incluya, porque también está sufriendo esa situación, pues cada vez el populismo lo que hace es acrecentar las situaciones, los mensajes más dramáticos y sobre todo está generando un grave problema, que es la gente está buscando los extremos, porque ¿cómo combates el populismo? Con situaciones más cercanas al fascismo, ¿no? Entonces, sí se está generando una situación muy complicada en el mundo que esperemos que se reduzca, pero este ambiente del COVID está haciendo todo lo contrario, porque nos ataca a nuestros sentimientos más atávicos, y los sentimientos más atávicos habitualmente quiere escuchar mensajes extremistas, ya sea de un lado o de otro. Entonces, el populismo justo le está dando respuestas a las personas, pero las respuestas equivocadas. Y te lo habla un liberal de corazón. Entonces, justo creo que las respuestas que da el populismo en estos momentos son las peores, porque justo necesitamos técnicos, necesitamos que se resuelva esto de una forma o desde la visión más técnica y más profesional, y no desde la visión que te mueva las entrañas, ¿no? Que te mueva las tripas, con el perdón de la expresión. Y el populismo justo busca eso. El problema es que, como dicen los expertos en campañas políticas, primero mueves las tripas y luego ya les mueves el cerebro, ¿no? Entonces, ese es el problema, que el populismo ataca esa primera respuesta o da solución a esa primera respuesta. Y eso es un cáncer que tenemos en el mundo entero, pero que desgraciadamente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, es donde más lo tenemos desarrollado. No hemos ido a un cambio comercial, pero nosotros acá hemos visto que presidentes fines de semana están en aglomeraciones, saludando con la mano. Lo hemos visto que está ocurriendo bastante en Brasil y la verdad que es un poco preocupante porque va en contra de lo que indica las medidas de seguridad en el tema de salud pública. Pero es importante que toquemos el tema de salud pública porque queremos saber de primera mano cómo es la salud pública en México. Pero antes que nos conteste, vámonos a un cambio comercial para que la vuelta nos diga cómo es el sistema de salud de México para enfrentar esta grave crisis de la pandemia. Amigo director. Plus, tu canal de opinión.
Ya están habilitados los hoteles hospital para atender personas contagiadas con coronavirus, especialmente si sufren de hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas. Si tienes en casa algún familiar con estas condiciones, es mejor ingresarlo en un hotel hospital para su seguridad y comodidad. Estos centros cuentan con medicamentos, equipo y personal médico. Además, están preparados para actuar rápidamente si ocurre una emergencia. Protege a tus familiares y ayuda a prevenir el contagio en tu hogar. Unidos lo hacemos. ¿Cuáles son los pasos para protegernos contra el coronavirus? Primero, lávate las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Luego, cierra la llave con el codo. Segundo, quédate en casa. Así evitas contagiarte o contagiar a tus seres queridos. Unidos, protegemos a nuestra gente y a nuestra nación. Asamblea Nacional. Ayudar al otro. Unirte a los que más quieres. Ganarle a la incertidumbre. Contagiarse de cosas positivas. Comprometerse. Mantener distancia. Pensar en ti. Terminar juntos con esto. Imaginar nuestro próximo viaje. Quedarse quieto. Es avanzar. Hertz. Avanzando, salimos. Para que nadie se quede atrás, llega hasta las familias del Panamá rural la Bolsa Solidaria, con alimentos de la canasta básica. Y para el Panamá de las comarcas, la Mega Bolsa Solidaria, hasta la puerta de la casa, para que nadie tenga que salir. Vamos a ayudarnos entre todos y mostrar de qué estamos hechos los panameños. Panamá Solidario. Unidos lo hacemos. Todo comienza en el hogar, donde nuestros padres nos inculcan valores, como Aristóteles en Grecia, que hablaba del bienestar común y la educación. La Revolución Francesa nos enseñó a vivir en libertad con igualdad y fraternidad. Bolívar liberó 5 naciones, pero prefería el título de ciudadano al de libertador. Por eso, ser un buen ciudadano es lo mejor, respetando el derecho de los demás y asumiendo nuestros deberes con responsabilidad. Desde ya, tienes una misión. Rescata un valor por un Panamá mejor. Campaña ciudadana de FERPA Publicidad. ¿Por qué filtrar tu agua con las jarras AquaClean? Cuando comparo lo que me cuesta un filtro versus lo que gasto en agua embotellada, me ahorro bastante dinero. El agua sabe diferente, sabe rica. Mi familia y yo estamos más seguros con AquaClean. Me ahorra poco dinero. Yo me siento más segura tomando agua filtrada AquaClean que tomando directo del grifo. Yo le doy agua filtrada a mi bebé de AquaClean. No daña el medio ambiente como el agua embotellada. AquaClean, la jarra que filtra tu agua. Plus, tu canal de opinión. Estamos de vuelta. Amigo televidente de la emisora 88.9 a nivel nacional, a todos los amigos de TV Plus, la verdad que nos encontramos. Es un placer con una gran entrevista desde el hermano país de México, con el licenciado Rafael González, al cual maneja mucha información, tiene medios, maneja todo lo que es la estadística, vive en México desde hace muchos años y nos está contando de vivencia propia cómo se vive esta pandemia. Lo interesante en este momento es que el mundo entero tenemos temas en común, más común de lo que creíamos. Y hay una pregunta que quedó en el ambiente y deseamos saber cómo es el sistema actual de salud en México y ahora que se está viviendo la crisis. Bueno, pues como ya sabemos, México es uno de los países de nuestro ámbito, de nuestro entorno, con el sistema de salud más desarrollado, ¿no? Afortunadamente hay distintos niveles de respuesta, tanto pública como privada, y la verdad que esa respuesta está siendo lo mejor posible con los medios que tiene. Pero ¿cuál es el problema? Ahí empezamos con el problema. Primero es el gran tamaño del país hace que las respuestas no sean únicas. Se hizo una reconversión hospitalaria para enfrentar al COVID y para que varios hospitales fueran los hospitales de referencia para dar servicio a los enfermos. Pero ¿qué problema tenemos? Que pues apenas 10 días, 12 días de empezar a torcer esa curva que hablábamos, ya tenemos al menos en Ciudad de México 8 hospitales que ya están llenos, ya no aceptan más enfermos.
Y algunos hospitales también de la red privada ya anunciaron ayer y oficialmente dijeron que ya no pueden aceptar más enfermos. Entonces, apenas está empezando esto y ya estamos en un nivel de saturación, especialmente en Ciudad de México. Otros sitios pues no están todavía en ese nivel de saturación, pero la disponibilidad de camas de UCI, y cuando decimos camas de UCI son camas con médicos, enfermeros y sistemas de respirador y o sea, todo lo necesario para mantener la vida, pues Ciudad de México ya dijo que ya está a cero, o sea, ya no tiene. Entonces, ¿qué problema hay? Ya salió una publicación de bioética en la cual, pues, para hablar en grandes rasgos, es decidir quién tiene más posibilidades de la supervivencia. Esto es muy duro, Y en esta elección ya el país sí, es fase 3, pero es que está empezando en algunos sitios, Y o sea, lo que es la epidemia, o sea, es que hay dos medidas, ¿no? Fase 3 es la medida que establece el país, como el nivel de respuesta, pero es que la fase 3 de epidemia, hablando técnicamente y no en política, en lenguaje político, sino en lenguaje técnico, la fase 3 en México empezó hace ya 3 semanas, que es cuando ya no hay control realmente, o sea, ya no se puede trazar de dónde viene y ya los casos de contagio interno son muy altos. Esa fase 3 a nivel epidemiológico ya está establecida desde tiempo. Y en este momento, ya te digo, ya te anticipo, de hecho es una noticia pues pues, casi de primicia, ya más de 8 hospitales en Ciudad de México no están, o sea, ya la gente con enfermedad, o sea, con problemas respiratorios, está peregrinando por esos hospitales de primera respuesta para ver en cuál lo pueden aceptar. Imaginemos la angustia de una familia en esa situación. Afortunadamente esto está pasando en sitios muy concretos, como Ciudad de México, pero que empiece a pasar en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, o ciudades de la costa donde se han tenido un impacto más grande, tanto en la zona atlántica como en la zona pacífica, pues no va a tardar mucho, desgraciadamente, y probablemente en una semana la situación sea probablemente la peor. O sea, aquí se espera que el pico máximo llegue sobre el 10, 12, 15 de mayo y estamos pues a un mes, Entonces, imagínate lo que nos queda y es la parte más dura, la parte más ruda, o como dicen aquí en México también, la parte más tupida, ¿no? Y ahí sí entra mi honda preocupación, la verdad. Confírmame, ya que estás viviendo en México, lo vives ya estos días, me han informado que hay un tema que es mucho más grave todavía en el tema de salud de México, que se ha descuidado de la formación de especialistas. Bueno, pues ahí la verdad que no estoy tan de acuerdo. La verdad que México tiene una buena cantera de especialistas, mal pagados, desgraciadamente, porque hay médicos en el Seguro Social que están terminando su residencia, que están cobrando en dólares, pues a lo mejor, o sea, en pesos como 4,000, 5,000 pesos mexicanos, estamos hablando de $200, $300 en el mejor de los casos al mes. Y la verdad que pues, hacen lo que pueden y lo mejor que pueden. Y además, y ahí sí quiero darte este tema, con una gran ingratitud por un sector muy pequeño de la sociedad que les tira cloro, les tira piedras, los bajan del transporte, o sea, cuando realmente son los que nos van a sacar de este problema, y estamos viendo una completa ingratitud. Es verdad que es un sector muy pequeño, pero es raro el día que no llega a las redacciones de los periódicos ataques a médicos, ataques a enfermeros y enfermeras, ataques a personal de servicio de los hospitales, hasta el punto de tener algunos que escoltarlos o pedirles que se quiten sus uniformes a la salida de los hospitales para evitar las agresiones. Entonces, ese sí es un grave problema, más que el de capacitación de médicos, que yo creo que en México no es el mayor problema, más bien es este otro problema, ¿no? La falta de recursos, es así, están atacando esto con los muy pocos recursos y pues, gente que se está jugando la vida por $400, $300 mensuales, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Para tu punto de vista y con lo que me has explicado, el tema de la saturación temprana del tema de los hospitales y las camas, ¿cómo se llega a esta crisis histórica en donde se supone que todos estábamos viendo el futuro con lo que le estaba pasándole a España e Italia? España e Italia y lo que le pasó a China era el futuro. Nosotros no estábamos todos... había un futuro tangible, esto es así y esto es lo que va a suceder, lo bueno y lo malo. Viene un espejo que la verdad que ellos nos llevan aproximadamente casi 3-4 semanas de adelante. ¿Por qué se llega a esta crisis que para mí es histórica en el sistema de salud
de México, es lo que trato de entender. Pues si tú tratas de entenderlo, imagínate mi frustración. Yo llevo trabajando en los datos de este coronavirus, de este COVID-19, llevo trabajando con él antes de que supiéramos cómo llamarlo. Más de 105 días llevamos trabajando un equipo de personas con él y no advirtiendo en Latinoamérica, advirtiendo en Europa. Señores, esto viene, señores, esto viene. Y cuando empezó a llegar el dato de los primeros casos en Europa, yo ya fui consciente y avisé, y en mis redes sociales están disponibles, donde dije, señores, la ventana de oportunidad de contenerlo en China ya se ha pasado. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a luchar y cómo vamos a intentar contenerlo fuera, ¿no? O que no sé. Y esto fue hace más de 100 días. Imagínate mi frustración a día de hoy, cuando vemos lo que está pasando, cuando hemos advertido por activa y por pasiva de que había que resolver o buscar una solución a ese tema. Y es una gran frustración, porque como tú dices, venimos del futuro, ¿no? Entre comillas, venimos de ver lo que está pasando. Y tú dices 3-4 semanas, incluso te apuro más. Estamos hablando de hasta 6-7 semanas de tiempo. Pero hay una frase que me dijo un profesor mío hace muchos años, y es que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Todo el mundo piensa que a él no le va a pasar, y nos pasa con nuestros hijos. Nuestros padres nos dieron unos consejos que nosotros nos tuvimos que golpear para verlo, y nosotros le damos nuestros consejos a nuestros hijos y vemos que les va a pasar lo mismo. Pues desgraciadamente en los países ocurre lo mismo. Eso es uno. Y el segundo, capacidad económica. Pues han hecho muchos países lo que han podido con la capacidad que tienen. Y México, pues en la situación que tenía económica, la situación que ya te estoy diciendo que estábamos arrastrando, pues ahí han hecho yo creo que lo que han podido. Pero sin embargo creo que se puede hacer un uso más inteligente del dinero, ¿no? Vemos como todavía se siguen gastando en otras cosas que no son fundamentales para contener esto, y creo que ahí sí hay una visión. Y sobre todo, hay países a los que todavía no les ha pegado fuerte, ¿eh? Y en propia Latinoamérica, incluso en Asia, donde pararon el primer golpe, pero ahora si vemos las gráficas, vemos que Asia está empezando a crecer otra vez de nuevo. Entonces, esto es una ola que viene. Entonces, a lo mejor hemos llegado tarde a esta primera ola, pero la responsabilidad nuestra ya no se podrá ocultar si a las siguientes olas no estamos preparados, ¿no? Porque esta ola nos va a arrasar, pero van a llegar olas a lo mejor más chicas, pero van a seguir llegando. Entonces, tenemos que estar preparados no para el esfuerzo de ahora, sino para el esfuerzo de las próximas semanas y meses. Volvemos al tema de salud. Nos llegó una información en donde el presidente de México solicita a los médicos que están jubilados que retornen a los hospitales. Es por eso que me quedó una duda sobre el tema de los especialistas. ¿Por qué, si México los tiene, por qué le pidan a los que están jubilados, que están, según la OMS, están en periodo de riesgo, que sean ellos los que vayan hacia los hospitales? Pues mira, es una medida que más bien es aumentar no la calidad del servicio, sino la cantidad de atención que se puede dar. Como te decía, además justo te dibujaba eso, ¿no? Cuando hablamos de camas UCI o de camas de atención o de vigilancia intensiva, no solamente requieren una cama, sino requiere un equipamiento, pero sobre todo personal. Si queremos aumentar la capacidad de respuesta y que haya más camas, no sirve con, voy a comprar 10.000 respiradores y 10.000 camas. No sirve de nada. Hay que ir asociado a un número, incrementar doctores, incrementar personal médico, enfermeros, o sea, toda la red necesaria, ¿no? Entonces, hay dos caminos. Formar más, ya no puedes formar a los que tienes. Y no puedes. De hecho, justo empezaron a quitar a los que estaban todavía en una fase de formación que podían estar dando, los quitaron del servicio porque no estaban todavía con toda la capacidad y prefirieron, con su criterio, no sé si acertado o equivocado, a todos estos doctores eméritos que ya están jubilados, y muchos ni siquiera tuvieron que ser llamados, a ellos mismos se ofrecieron, porque sí es necesario que para incrementar esa medida de respuesta, no solamente comprar respiradores, no solamente comprar, que lo triste es que vayan ahora a comprar respiradores, tenían que haber comprado respiradores hace 90 días, pero bueno, comprar respiradores, comprar camas, habilitar espacios, pero si no tienes doctores, pues estás exactamente igual que estabas, ¿no? Entonces necesitas. Y lo están haciendo de esa medida y no me parece desacertada, o sea, porque al final ya la postre pues sí es personal que puede tener riesgo, pero también es personal muy entrenado, ¿no? Que técnicamente debería saber. Y no creo, o sea, no hay un gran diferencial de médicos de mayor edad fallecidos respecto a médicos generales. Ahí sí te puedo decir que creo que más bien es una respuesta, a lo mejor llama la respuesta a lo mejor un poco pues arriesgada,
pero a veces es que no hay otras medidas que estas respuestas arriesgadas. Para ti, ya que has tomado mucho análisis y has hecho muchas comparaciones, ¿cuál debe ser la prioridad en este momento en México? Pues incrementar los test e incrementar los test. Esas son las 3 prioridades fundamentales y que puede hacer que de esto se salga y con la mejor situación. Esa sería como la base. Y sobre esa base empezaría a poner pilares para soportar esta estrategia. Más uso de la tecnología, como hemos visto en otros países, en los cuales podamos ver qué áreas son más afectadas, qué áreas son menos afectadas, dónde puedo levantar las medidas de confinamiento, dónde no. Pero sobre todo empezar a pensar que esto esto ha llegado para quedarse. O sea, esto no lo vamos a vencer y vamos a pasar con 0 casos en 3 meses, en 6 meses. No, esto ha llegado para quedarse. Hasta que tengamos una vacuna, esto va llegado para quedarse. Entonces, hay que empezar a pensar en cómo volver a la normalidad, entre comillas, pero minimizando el número de casos y minimizando el número de fallecidos. Y eso solo es posible, pues como te decimos, con muchos test, con políticas muy claras de estas personas no pueden salir, estas personas pueden salir y estas personas tienen que tener este cuidado especial. Y es la única forma, empezar a plantear estrategias en las cuales sean pensando no en vencerlo, porque esta guerra no va a acabar Cristian, en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Esta guerra acabará o empezará a acabar cuando haya una vacuna disponible. Y no va a haberla a menos de 9 meses. No va a haberla en menos de 9 meses. Entonces, el país que primero implemente medidas, como han hecho muchos, para recuperar esa normalidad, y vuelvo a poner las comillas, pero solamente es con muchos test y el apoyo de la tecnología para hacer que esto pueda salir adelante de la mejor manera, porque la crisis económica puede llevarse más vidas que el propio virus. Cuando estamos hablando de la cantidad de test y estamos hablando de la cuarentena voluntaria, que es lo que me has ido explicando, ¿no crees que este ha sido el gran error, que el gobierno debió haber implementado una cuarentena obligatoria en vez de que sea voluntaria, y esto no va a hacer que se esparza el virus en la capital? Sí, pero aquí hay más miedo, y creo que en cualquier país de Latinoamérica hay más miedo a una revolución social que a los efectos del virus. Si tú obligas aquí a la gente a quedarse en su casa, es un dramatismo. O sea, también hay que ser responsables con las medidas que puedes poner. Las medidas que se pueden poner en Europa son muy distintas a las que se puede poner Primero, porque el riesgo de un levantamiento social o de una crisis social es más bajo, y sobre todo, pues la red económica permite durante más meses soportar esta situación. En cambio, en México, si hubieran puesto antes esta medida, primero la gente ya se nota que está cansada de esta medida y apenas llevan unos días, unas semanas en algunos casos. Y ya hay gente que está saliendo a la calle y ya, primero, porque no aguanta más, porque no tiene esa disciplina, y segundo, porque no puede. Porque es que también el quédate en casa es un gran lema, pero en México y en muchos países de Latinoamérica sabemos que no es viable. Eso por un lado. Y por otro lado, el incremento de test pues es fundamental, es básico. Y eso sí se lleva pidiendo al gobierno durante meses, durante semanas, algunos ya casi meses, lo íbamos diciendo, y es necesario que se hagan más test. Y apenas se están haciendo, incluso a casos que están con todos los síntomas. O sea, no quiero pensar ni siquiera test aleatorios a la población, sino simplemente a la gente con síntomas no les están haciendo los test. Entonces, eso es un problema de primera magnitud, porque pues, no tenemos una medida real del impacto ni de las medidas a aplicar. Pero sí, como resumen, sí te quiero decir que no todos los países pueden aplicar todas las medidas, y eso hay que ser... O sea, ojalá estuviéramos en una situación en que todos los países pueden aplicar todas las medidas. Pues no, desgraciadamente, unas medidas que se aplican en un país no solamente no se pueden, sino que no son buenas en otro. Entonces, eso es una situación que hay que tener siempre a la hora de decir qué medidas tomar, y que también tener en relación la realidad social de cada país o de cada comunidad. Claro, tú has analizado todo lo que es la región, y con la información que tienes, llevas muchas estadísticas de lo que está pasando en el mundo, pero ahora te consulto. Una cosa sobre el tema que estamos hablando de esta pandemia, que por supuesto va a tener un impacto económico en el mundo. Estamos mirando a América Latina, donde los países tienden a invertir menos de su presupuesto en los sistemas de salud. Y vamos a ver cuánto realmente nos hemos enfocado en productos que en estos momentos no nos están sirviendo de nada. Entonces, este duro golpe económico nos está dañando tan grave, y viene una posible recesión.
¿qué medidas debe priorizar América Latina para poder mejorar este tema de salud y de economía simultáneamente? Acabas de pronunciar, creo que la pregunta más difícil de contestar que existe ahora mismo. O sea, aquí vamos a tener que jugar con una doble balanza, ¿no? En un lado la salud y en otro lado la economía. Y depende de la situación de cada país, habrá que priorizar poner más pesas en un platillo y menos pesas en el otro, ¿no? Primero, esa supuesta crisis económica, ya te digo, no, es segura, o sea, nos va a llegar segura. O sea, te diga quien te lo diga, te lo cuente quien te lo cuente, la crisis económica se va a llevar mucho por delante. Tenemos que empezar a preparar a esta generación y a las venideras en que esto es un parteaguas de cómo estamos haciendo las cosas. Eso es primero. ¿Cómo se puede recuperar la economía de un país? Pues te agarro la respuesta de lo que te estoy hablando antes. Lo primero es intentar recuperar la normalidad lo antes posible. Entonces, los recursos de cada país tienen que centrarse. Ya la enfermedad, contenerla, está muy difícil. Ya está muy difícil. Para algunos países será posible, para otros muchos ya es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es minimizar el número de víctimas con buenas medidas, con tecnología, con uso de las medidas de protección y con muchos test, como te decía hace un momento, y sobre todo centrarnos en recuperar las áreas económicas desde los sectores productivos, sectores primarios, secundarios y terciarios, y quitando el foco en las medidas que ahora mismo no nos van a poder sacar, porque el turismo va a tardar mucho tiempo en recuperarse, porque hay muchas industrias que van a tardar en recuperarse. Entonces, las industrias que sí se puedan recuperar, o sea, el sector primario, sector secundario, tienen que salir reforzados ahora mismo. Y es lo primero que tienen que empezar a levantar los gobiernos con este balance que decimos, ¿no? Salud, economía, pero es el momento de tener que elegir dónde ponemos las pesas. Desgraciadamente, muchos países van a poner todas las pesas en la salud y desgraciadamente, mucho más desgraciadamente, otros países van a ponerlas todas en la economía, con lo cual va a generar una crisis humanitaria brutal por los fallecimientos de COVID. Sin embargo, como te digo, estas dos situaciones, todos los países van a tener que decir dónde poner el fiel de esta balanza. En Panamá, cuando ocurre el tema de la pandemia, todas las personas fueron corriendo, era el apocalipsis, corrieron a los supermercados, desabastecimiento. Una de las primeras cosas que se acabó en este país, no me preguntes por qué, fue el papel higiénico. Eso pasó en todos. Un tema muy interesante. ¿Cómo se está llevando este proceso, ya que la cuarentena es voluntaria en México, sobre el abastecimiento en los distintos supermercados? Pues aquí no hubo, o sea, sí hubo compras de pánico, como en todos los países, y además los productos fueron exactamente los mismos. Se empezó consumiendo principalmente productos de higiene, luego pasaron directamente al alcohol, que es la fase en la que estamos ahora mismo. La gente que no sé si es por evadirse de la realidad o porque saben que luego más adelante va a estar más complicado todavía el alcohol, y de hecho va a haber un problema de salud general en muchos países por índice de alcoholismo, y eso ya también te lo garantizo. Pero la tercera compra de pánico que estamos empezando a ver es también otras compras más específicas de comidas más básicas, ¿no? Ya vamos un poco a la harina, al arroz, al frijol, a lo que... Sin embargo, las redes de distribución aquí en México no se han visto interrumpidas, se está produciendo bien, y de hecho la industria primaria y la secundaria de obtención de alimento y transformación del mismo está creciendo muchísimo, muchísimo. O sea, hay empresas, que no voy a citar nombres, pero contactos internos me dicen que están incrementando su facturación, no porque hayan subido precios, sino porque el consumo se ha duplicado. La gente ha dejado de gastar pues ya me importa poco mi último modelo de teléfono o mi coche, porque más bien mi riesgo es voy a poder comer la semana próxima. Entonces se está reforzando mucho más esa compra en cuanto a lo que es a la compra del producto básico. Y ahí de momento en México no hay problemas de desabastecimiento, vamos a esperar que así sea. Y sí es verdad que la capacidad de producción de alimento de forma interna es muy alta en México. Evidentemente se consumirá menos de productos de fuera por la situación del dólar, pero la capacidad de creación de alimentos dentro de México, la autarquía en cuanto al sector alimentario, sí es posible. Hay un tema que la verdad que me dejó muy peculiar. En Panamá se suspende la venta de alcohol. La verdad que tenemos aproximadamente casi mes y medio, casi 2 meses, en donde está suspendida la venta de alcohol. Cuando me dijiste de que la gente puede abastecerse de alcohol, ¿de qué tipo de alcohol estábamos hablando? Pues cada uno el que puede pagar, desde la simple cheve, cerveza, chela, hasta el alcohol blanco de mayor calidad. Pues ahí sí es verdad que el alcohol sí distingue de clases sociales, pero pues realmente el que cada uno pudo pagar. Varias cerveceras anunciaron que suspendían su fabricación
Y eso sí también creó el miedo y mucha gente aprovisionó de cerveza pensando que ahora mismo, pues sí, si esto se dilata, pues no va a poder encontrar. Y ahí yo sí lo que pido, yo sé que esto es difícil, pero a todos los ciudadanos, tanto de Panamá como del resto de países que nos puedan estar viendo, es autodisciplina. O sea, en que estemos encerrados en casa no significa que podamos beber a diario, sino pues sí está bien echarse una cerveza de vez en cuando o un vinito, está bien, pero lo que sí hay, y perdón que lance este consejo a la audiencia, hagan un poco de autodisciplina y que si van a consumir algo de alcohol, pues hagan pues como un día, como si estuviéramos en normalidad, ¿no? Decir, oye, pues mi sábado o mi viernes o mi domingo, un día, pues me doy mi alegría, porque lo que no podemos hacer es pues incrementar a este problema de salud pública que ya tenemos con problemas posteriores por el tema del alcoholismo y los problemas que generan, un encierro, pues dificultades, peleas con la familia, peleas con la pareja. Hemos visto cómo la violencia de género en muchos países se está incrementando por esta situación. Entonces, creo que el alcohol en esta ecuación hay que ponerlo en la variable más chiquita a ser posible, ¿no? Porque si es un tema de salud pública, y desde aquí sí quiero hacer un llamado a toda la gente a que intente autodisciplinarse con este tema. ¿Y por qué iba sumado la pregunta? Porque en Panamá, la verdad que nunca nos había pasado una situación como esta, en donde se nos había limitado muchas cosas. La verdad que este país nunca había pasado. Entonces, nadie se imaginó en Panamá que fueran a prohibir la venta de alcohol. Eso nadie le pasaba por la menos mente. Entonces, cuando se da la prohibición, honestamente, a todos los tomaron sin nada en la casa. Entonces, la verdad que por eso quería dejar muy claro, porque estoy seguro que después de esta pandemia, muchas personas van a tener experiencia de cómo afrontarlo en este país. Y una de las últimas preguntas, bueno, las dos últimas, el tema de los colegios, ¿en qué temporada están actualmente? ¿Están cerrados los colegios? ¿Qué locales están cerrados? ¿Qué locales están abiertos? Más para tener una idea de cómo está la infraestructura económica en este momento de México. Mira, pues los colegios, aprovechando el parón de la Semana Santa, se adelantó una semana lo que fue la parada de los colegios. Este lunes pasado ya se reiniciaron las clases, pero de forma telemática, de forma no presencial. El problema es que, pues, desgraciadamente, esto no en todos los sitios hay internet, no en todos los sitios hay computadoras. Entonces, creo que es una solución más o menos pues básica, ¿no? Una solución como muy básica, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces, ahora mismo la situación en el país hace que que los colegios todavía, la incorporación ha sido online. En negocios cerrados hay muchos, por ejemplo, restaurantes, cafeterías, todo eso está cerrado, cines, teatros, espectáculos, todos, por supuesto, ya desde hace varias semanas se cerraron. El negocio informal de venta se supone que se está limitando, pero hay como un vacío legal, porque ¿sabes lo que estamos diciendo? Si no vende esa gente su taco, su frijol o lo que tengan que vender, pues no van a comer. Entonces se está como permitiendo en algunos sitios más que en otros. Y sobre todo, ¿qué otros negocios? Bueno, en general, casi todas las que son oficinas decidieron de motu propio, como te decía, no tener el personal y teletrabajar, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la economía básica. Y como te digo, depende de los municipios, ¿no? Hay municipios donde esto es más estricto y en municipios donde esto está de una forma mucho más relajada. Ok. Ahora, última pregunta. Y la respuesta la va a tener indudablemente porque maneja la información. De todos los países que usted ha manejado el tema de estadística, para usted, su opinión personal, ¿quién es quien mejor lo está haciendo y quiénes tienen una deficiencia en su toma de decisiones? Pues creo que el país del mundo, fíjate, te voy a poner, el que mejor lo está haciendo es Corea del Sur. Australia también es uno de los que mejor están arriba, porque estuvieron con la primera oleada de infectados y con menos tiempo para reaccionar, fueron los que mejor reaccionaron. Para mí esos son los países líderes. En Europa hay un país que lo está haciendo muy bien, pese a tener una tasa de enfermos muy alta, que es Alemania, pero sí estableció unas correctas medidas y muchos test, como decíamos. Países nórdicos como Noruega o Dinamarca lo están haciendo muy bien. Tienen a su vecino Suecia, que lo está haciendo muy mal. O sea, por eso tenemos hasta el balance. Y si nos vamos a este otro lado del océano, pues creo que uno de los países que lo está haciendo mejor es El Salvador. Estableció unas medidas muy restrictivas desde el principio. Sabe que no tiene la capacidad para luchar en un segundo nivel por su capacidad de sistema hospitalario. Entonces ellos establecieron un nivel y un control muy fuerte desde el principio. Creo que es el ejemplo.
Sin embargo, no es aplicable a otros países. Ellos hicieron unas medidas que pueden tomar, pero que no son aplicables a otros países. Argentina no lo está haciendo mal del todo. O sea, sí hay varios países que están en esa posición media donde no lo están haciendo mal. Si me dices cuáles lo están haciendo rematadamente mal, ahí sí me pones en un compromiso y prefiero acogerme a la quinta enmienda y no contestar, porque ahí sí puedo recibir muchos impactos en redes sociales y ahí prefiero callarme, pero todos creo que lo sabemos ya. Indudablemente, todos haremos nuestro análisis. Sí, amigo televidente, la emisión 88.9, amigo de TV Plus Panamá, la verdad que cuando la conversación llega a un nivel de conocimiento en donde impartimos y recibimos información, la verdad que el tiempo desaparece como el agua entre las manos. Indudablemente ya pasó la hora. Pues ha sido un gusto por aquí también, ¿eh? Ha sido un gusto y aquí también se ha pasado muy rápida. Gracias al señor Rafael González. La verdad que un último mensaje para todos los panameños y por supuesto que esperemos que pronto finalice esta pandemia. Sí, y cuídense mucho, sean responsables, intenten salir lo menos posible de casa, utilicen tapabocas, aunque sea el más básico, les va a ayudar. Y sobre todo, pues si tienen los primeros síntomas, acudan a un centro hospitalario. Nos estamos dando cuenta de que mucha gente está falleciendo en sus hogares por no buscar ayuda o porque cuando llaman a buscarla están en una situación que no es posible salvarlo. Ante síntomas claros, o sea, y sobre todo la dificultad de respirar, la disnea, ese es un motivo de alarma absoluto y no hay que esperar. Acudan a su centro de salud o llamen al teléfono que está implementado en su provincia o en su país o en su región para recibir ayuda. Si las personas quieren localizarlo, seguir en redes sociales para tener más información de lo que usted está manejando, ¿cómo hacen? Pues mire, mi perfil personal está en Twitter, que es @RafaUskif, terminado en V. Ese es mi perfil personal y toda esta información la estamos compartiendo desde Bost-México, o sea, Bost-MX, perdón. Y desde ahí damos pues también toda la información, no solo de México, sino de varios países del mundo y especialmente estamos también centrados en países hermanos de Latinoamérica que estamos en esta misma lucha. La verdad que, amigo televidente, amigo oyente, tuvimos al señor Rafael González desde la hermana República de México contando cómo están viviendo la situación, esperando todos de que esto, la verdad que mejore y nuevamente podamos encontrarnos y toquemos otros temas en común. Gracias, Rafael, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, y usted, amigo televidente, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos la próxima semana estar compartiendo qué ocurre en el mundo. Vamos a tener a los hermanos de Brasil que nos contarán historias a ver qué está sucediendo con el coronavirus. La verdad que nos despedimos, Rafael, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos vosotros y un fuerte saludo. Somos Cultura 24/7.